Bonjour à toutes et à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Buenos días a todas y a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies y hoy vuelvo a estar acompañado por Jean-Daniel Roux, ex embajador de Suiza en Serbia, Israel y Turquía. El embajador Roux es también el fundador del Centro de Ginebra para la Neutralidad y es uno de los grandes apoyos de la Iniciativa por la Neutralidad, un referéndum popular sobre el que probablemente votaremos en 2026 en Suiza. De eso queremos hablar hoy. Jean-Daniel, bienvenido. Hola Pascal. Muy contento de estar aquí de nuevo. Muchas gracias por tu tiempo. Me gustaría preguntarte cómo ves nuestra iniciativa sobre la neutralidad. Y digo nuestra, no porque esté vinculado a la iniciativa en sí, sino porque también pienso que es una iniciativa importante y algo que deberíamos ganar. ¿Cómo ves tú la iniciativa en sí? ¿Cómo es que tú ves la iniciativa elle-même? Primero lo que veo es sobre todo la neutralidad. Creo que este concepto de neutralidad es realmente importante en el mundo actual. No se trata solo de Suiza, sino del mundo. En un momento se creyó que el mundo podría regirse por el derecho internacional y que habría normas aplicadas a casi todo, ya sea el comercio o, evidentemente, la resolución de conflictos. Y luego observamos hoy, desde hace varios años en realidad, no es algo completamente nuevo, que no es un sistema que vaya a dominar el mundo en los próximos años, ni en la próxima generación, que estamos en lógicas de relaciones de fuerza. Y quien dice lógica de relaciones de fuerza, dice grandes potencias que se reparten las zonas de influencia entre ellas. Y yo pienso que para el futuro de la humanidad, ante los desafíos a los que debemos enfrentarnos, ya sean los cambios climáticos, los retos planteados por las nuevas tecnologías, incluida la inteligencia artificial, o una nueva carrera armamentista con la aparición de sistemas de armas extremadamente desestabilizadores, también porque están impulsados por la inteligencia artificial. En resumen, para hacer frente a todos estos desafíos, no podemos contar con las grandes potencias, que están necesariamente en oposición, en contradicción, con intereses cruzados, y cuyas relaciones están marcadas, inevitablemente, por la desconfianza. Así que creo que es indispensable para el mundo del mañana, pero también para la supervivencia de la humanidad, contar con una masa crítica de países independientes que no se reclamen de ningún bloque y que puedan tener un pensamiento y una acción independientes, preocupados no por intereses particulares, sino por el bien colectivo del planeta y de la humanidad. Por lo tanto, para mí, es en este marco donde se juega el debate sobre la neutralidad en Suiza. Porque Suiza tiene suerte, tiene el privilegio de poder beneficiarse todavía hoy de un importante poder blando en el mundo que está vinculado a la neutralidad. Si se muestra la bandera suiza en Botswana, en Colombia o en Corea, la gente dirá, ¡ah, Suiza, la neutralidad! La Suisse, la neutralité. Y una asociación inmediata, emocional, Existe una asociación inmediata, emocional, casi espontánea o subliminal entre la bandera suiza, que todo el mundo conoce, y el concepto de neutralidad. Por eso pienso que, si lo deseara, si sus autoridades lo desearan, Suiza podría desempeñar un papel de catalizador para reunir precisamente una coalición de estados que no se reivindiquen ni de un bloque ni de otro. El concepto de neutral o de no alineado está un poco obsoleto. En cambio, creo que el concepto de neutralidad activa vuelve a ser importante en el mundo, pertinente, y Suiza podría desempeñar un papel motor si así lo quisiera. Y el interés de esta iniciativa es precisamente ese, devolver credibilidad a la neutralidad, pero también devolver credibilidad, un papel y una perspectiva a la acción internacional de Suiza. À l'action internationale de la Suisse. Oui, tu le dis, alors si notre... Sí, lo dices. Entonces, si nuestro gobierno lo deseara, de hecho eso es lo que vimos en Suiza, el enfoque del Consejo Federal, en mi opinión, ya no era una buena concepción de la neutralidad, sino más bien una parcialidad,
una toma de partido en uno de los lados del conflicto mundial que vemos ahora. ¿Cómo ves que la iniciativa sobre la neutralidad podría justificar un poco los problemas que tenemos hoy con la interpretación de la neutralidad por parte de nuestro gobierno? Creo que nuestro gobierno adoptó una actitud puramente defensiva, sobre todo a partir de febrero de 2022, cuando Rusia invadió Ucrania, lo que en el derecho internacional para mí constituye un acto de agresión. Suiza fue inmediatamente sometida a presión y decidió adoptar las sanciones. No sé, hubo un episodio un poco extraño en el que un jueves anunciaron que no adoptarían las sanciones, que haríamos lo que siempre habíamos hecho, en fin, lo que hacíamos desde 2014, es decir, tomar medidas para que las sanciones fueran eludidas a través de Suiza. Y luego, el martes cambiaron de posición 180 grados y Smith anunció adoptar las sanciones. Et ils ont annoncé qu'ils reprenaient les sanctions. Qu'est-ce qui s'est passé entre ce jeudi et ce mardi? ¿Qué pasó ese jueves y ese martes? Nunca nos dijeron realmente la verdad. Se oía en los pasillos que había habido presiones, no sabemos exactamente de quién, no sabemos exactamente la naturaleza de esas presiones. Lo que es seguro es que hubo un temor en Berna, en el Consejo Federal, que llevó a adoptar esa postura. Pero fue algo defensivo. Fue para evitar reproches, para evitar quizá presiones, quizá incluso sanciones. Creo que como ciudadano suizo, además en un país que con la democracia directa, hemos visto que el pueblo suizo sabe ser muy maduro en sus decisiones, incluso cuando se trata de aumentar los impuestos o subir las vacaciones. Así que creo que tendríamos derecho a ser tratados como adultos y que se nos explique la verdad. Pero eso, por el momento, nadie lo ha hecho. Es, por tanto, esta actitud defensiva la que sigue predominando en Suiza. Se ha pretendido que seguimos siendo neutrales porque, stricto sensu, si se observa el derecho de la neutralidad, no se proporciona una ventaja militar ni a Ucrania ni a Rusia. Así que las condiciones de la neutralidad se cumplen más o menos bien. Pero en otro terreno de acción, otro conflicto, el conflicto israelo, no solo palestino, sino israelo-iraní, qatarí, sirio, libanés, yemení, e incluso Túnez está siendo atacado por Israel. Aquí, el problema se plantea de manera diferente. Al parecer, ya que se siguen vendiendo bienes de doble uso y autorizando inversiones en la industria militar israelí. Así que, en mi opinión, se está violando el propio principio de neutralidad. En resumen, lo que observamos en Berna es una falta de coherencia, una falta de claridad y, sobre todo, una falta de independencia en la formulación de un análisis de la situación y de una política. Y yo creo que este debate sobre la neutralidad debería ayudar a nuestros dirigentes a tener más confianza en sí mismos, a sentirse más fuertes y, además, a desarrollar verdaderamente una política que sea neutral, pero sobre todo, independiente de todas las presiones y de todas las corrientes que llegan a Berna. Qui arrive à Berne. La oposición a la iniciativa dice que no se deben crear definiciones demasiado estrictas de la neutralidad. El Consejo Federal debe poder interpretar la neutralidad según las necesidades del momento. Además, la iniciativa, en realidad, quiere crear un marco dentro del cual el Consejo Federal y nuestras direcciones puedan actuar. ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué es importante escribir una definición en nuestra Constitución? ¿Por qué se necesita una definición en la Constitución? Pourquoi est-ce qu'il faut une définition dans la Constitution? Bon, je crois que la raison. Creo que la razón de este debate es que debido a la política seguida por el Consejo Federal, especialmente desde 2022, la credibilidad de la neutralidad suiza se ha visto gravemente dañada en el ámbito ruso, pero también en Oriente Medio. Por lo tanto, el objetivo de esta definición, en mi opinión, es reforzar la posición del Consejo Federal y restringir su margen de maniobra. Es, de hecho, el resultado de un Consejo Federal que ha tomado decisiones basadas precisamente en la defensiva y en la debilidad. Si el Consejo Federal hubiera resistido esas presiones,
si hubiera sido coherente en la aplicación de su política exterior, también con respecto a Israel, creo que la cuestión no se habría planteado. Je pense que la question se serait pas posée. Si on avait continué, Si se hubiera continuado con el sistema destinado a evitar eludir las sanciones que habíamos establecido desde 2014, pero ahora el Consejo Federal ha parecido débil, como si traicionara uno de los fundamentos de la identidad nacional, que es la neutralidad. Así es como muchos suizos lo han percibido. Y por tanto, ese es el papel de la democracia directa y de los ciudadanos. Recordar a las autoridades que el pueblo es soberano. El soberano es el pueblo. Y luego, cuando toman decisiones que no convienen a una parte del pueblo, hay que restringir su margen de maniobra para que se mantengan dentro de ciertos límites. A mí me gustaría decir algo que me parece particularmente importante. Sé que uno de los argumentos de los opositores es que no se debe restringir la libertad de acción del Consejo Federal. Mi percepción es más bien la contraria. Al incluir esta nueva disposición en la Constitución Federal, que establece límites a lo que el Consejo Federal puede hacer, a las decisiones políticas que puede tomar en determinadas circunstancias, se le refuerza. Se refuerza su columna vertebral. On renforce sa colonne vertébrale. Si vous avez dans la Constitution fédérale demain matin, Si mañana por la mañana hubiera en la Constitución Federal un artículo que dijera, Suiza solo adopta las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y pasado mañana viniera la Unión Europea y dijera, formáis parte de las democracias como nosotros, debéis mostrar vuestra solidaridad con las democracias, así que adoptad sanciones. El Consejo Federal podría responder, escuchen, en nombre de la democracia, no pueden obligarnos a violar nuestra Constitución. Además, las sanciones, como hemos visto, no sirven para nada. No son las sanciones las que harán cambiar la política rusa hacia Ucrania. Al contrario, quizá incluso las sanciones perjudiquen más a quienes las imponen, es decir, a la Unión Europea, que a quienes las reciben, es decir, a los rusos. Así que tendríamos un argumento muy sólido para resistir las presiones de nuestros amigos. pour résister aux pressions de nos amis. Oui, donc dans ce sens-là, et c'est aussi un but de... Sí, así que en ese sentido, también es un objetivo de la iniciativa dar al Consejo Federal, a la Administración, más argumentos para, en realidad, seguir una política verdaderamente neutral. No se trata solo de cambiarles el rumbo, sino también de reforzar la credibilidad de ese camino para el futuro. de ce chemin de l'avenir. Oui, oui, et puis non, puis je pense que ça serait Sí, sí. Y luego creo que sería un arma, una especie de coraza casi, que el Consejo Federal podría tener para resistir esas presiones externas. à ces pressions extérieures. Oui. Mais le problème, c'est surtout qu'il y a des gens qui... Sí, pero el problema es sobre todo que hay gente que no quiere resistir, sino que le gustaría seguir el ideal de la Unión Europea. Y luego, algo que me gustaría saber, tu opinión, es que los opositores, también en la izquierda, y además yo soy miembro del Partido Socialista, pago mi cuota cada año, pues me duele que haya gente en el PS que califique la iniciativa de pro-Putin con la idea de que podría apoyar a los rusos si no se imponen sanciones contra los malhechores. ¿Qué puedes decir? dire sur ce niveau-là? Bon, je pense qu'il y a eu une vague d'émotions en Suisse. Creo que hubo una oleada de emoción en Suiza, bastante natural, cuando los rusos invadieron Ucrania. Y luego sobre la base de esas emociones, evidentemente se desarrolló una especie de análisis, así, en caliente, de la situación en la que hay buenos y malos. Están los buenos ucranianos, que son las pobres víctimas, y luego están los malos rusos, que son los agresores. Es evidentemente una visión extremadamente limitada de la situación, porque si se quiere entender lo que ocurrió en Ucrania, quizá no haga falta remontarse al siglo XVII. Se puede hablar del Holodomor, de esa especie de genocidio ucraniano cometido por Stalin, pero sobre todo hay que remontarse al final de la Unión Soviética, a las tensiones que surgieron en Ucrania desde 1991, entre, digamos, una atracción más bien prorrusa, una atracción más bien pro-occidental,
y ciertos resurgimientos históricos. Plutôt pro-occidentales, des résurgences historiques. Bref, c'est un système extrêmement complexe. En resumen, es un sistema extremadamente complejo, en el que luego se vio una lucha de influencia entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y Rusia, que se ejercía en este pobre país, que finalmente se convirtió en el campo de juego donde se enfrentaban los intereses de rusos y estadounidenses. Los europeos estaban, evidentemente, aliados con los estadounidenses. Es un conflicto de grandes potencias por delegación. No es el pequeño que lucha contra el grande, es un conflicto de grandes potencias por delegación. Y la esencia misma de nuestra neutralidad, desde Nicolás de Fleury, más o menos, pero ciertamente desde el siglo XIX, consistía en decir que no queríamos mezclarnos en los conflictos de las grandes potencias. Y lo logramos con éxito durante la Primera Guerra Mundial. Lo logramos con éxito durante la Segunda Guerra Mundial, a costa de compromisos no muy gloriosos, hay que reconocerlo, pero lo logramos. Mais on a réussi. Pourquoi est-ce qu'on ne doit plus réussir aujourd'hui? ¿Por qué no deberíamos ser capaces de lograrlo hoy en día? ¿De verdad queremos colocarnos en un bando que no tiene necesariamente mucha más razón que el otro? Eso no significa que no debamos luchar por el respeto del derecho internacional, ni que no debamos condenar los crímenes de guerra. Por supuesto que no. Debemos apoyar el trabajo de la Corte Penal Internacional, que ha inculpado a Putin, como también ha inculpado a Netanyahu. Eso, evidentemente, debemos hacerlo. Pero hay que tener la lucidez de basar nuestra política en un análisis justo. Y el análisis justo no consiste en decir que hay buenos y malos. El análisis justo consiste en reconocer que se trata de un conflicto entre grandes potencias. Nuestro interés, y también el de Europa, es que existan países como el nuestro que logren mantenerse por encima de la contienda. Qui réussissent à rester au-dessus de la mêlée. Lo dices muy bien, de hecho. Yo creo que debemos basar nuestro análisis absolutamente en lo que ocurre en el ámbito de las grandes potencias. Sin embargo, hay personas que dicen que es una iniciativa que nos pondrá en oposición con la Unión Europea y que ahora Suiza, que ya tiene problemas en el nivel de las relaciones bilaterales con la Unión Europea, no debería crear aún más fricciones. ¿Cómo lo ves tú? Plus de friction. Comment est-ce que tu vois ça? Bueno, pero creo que eso sigue siendo un argumento dictado por el miedo, un argumento defensivo. Pienso que para construir un buen argumento, una buena política, hay que ver nuestras fortalezas en lugar de nuestras debilidades. Ahora bien, en nuestra relación con la Unión Europea, tenemos una fuerza extraordinaria. Primero, como empleador. Nuestras empresas suizas emplean a europeos en Europa. Luego, como empleador de europeos, franceses, italianos, alemanes, que cruzan la frontera todos los días. Y además, como una economía perfectamente integrada en la economía europea, con relaciones de dependencia también. Yo vivo en una región aquí, el Jura, donde una de las principales actividades es trabajar como subcontratista para la industria automovilística alemana. Entonces, evidentemente nos interesa que la industria automovilística alemana o francesa siga progresando, pero la dependencia va en ambos sentidos. Así que, creer que si la iniciativa se aprueba, la Unión Europea va a imponer sanciones contra nosotros, no. La clave de las relaciones con la Unión Europea son los acuerdos bilaterales. Es el nuevo paquete de acuerdos. Y para mí eso es un debate aparte. No es el mismo debate. Estamos hablando de un debate sobre el papel de Suiza en el mundo, no solo en Europa, sino en el mundo. En efecto, nos enfrentamos a dos opciones. Podemos alinearnos con la señora von der Leyen, los alemanes y los franceses, algo que siempre nos hemos negado a hacer, pero de repente podríamos aceptar eso. En cierto modo, quizás sea más fácil. Se necesita menos reflexión, pero evidentemente eso significaría renunciar a un papel en el mundo. Suiza ha tenido una notoriedad, un poder blando, una influencia muy por encima de su tamaño, que conoció durante los periodos posteriores a la Guerra Fría. Evidentemente, si el pueblo suizo quiere eso, si queremos convertirnos en una especie de Luxemburgo de los Alpes, ¿por qué no? No viviríamos mucho peor.
pero sería el fin del papel particular y útil que Suiza ha podido desempeñar en el mundo, gracias a su tradición de neutralidad, su tradición humanitaria, un centro del multilateralismo en Ginebra, que no existiría si no tuviéramos la neutralidad. Así que es una elección importante, una elección identitaria para Suiza, efectivamente, y para su lugar en el mundo. Volviendo una vez más a nuestro Consejo Federal, me parece ahora que tenemos un problema. El Consejo puede, de hecho, ir en la dirección que quiera. Hace 2 años recibimos la información de que el Consejo Federal había hablado con Austria y con Alemania sobre el Sky Shield, y sabemos que se firmó un Memorandum of Understanding, según el cual Suiza y Austria participarán en el Sky Shield. Pero hasta ahora nunca he visto ese memorando y no sabemos qué está escrito en él. El Consejo Federal nos dice que ha incluido reservas relacionadas con nuestra neutralidad, pero no sabemos cuáles son esos detalles. Y además, no es también cierto que estamos en una situación en la que nuestra administración se toma libertades muy grandes respecto al futuro, también en materia de seguridad de Suiza. Pero eso se ve en diferentes ámbitos, siempre relacionados con la seguridad. Evidentemente, mencionas un ejemplo, pero hablemos de toda la cooperación militar que existe con la OTAN. No estoy seguro de que el pueblo suizo tenga una visión global de todas las cooperaciones militares que existen con la OTAN. Y lo que es seguro es que esas cooperaciones militares no han sido aprobadas, ni por un voto popular, ni probablemente siquiera por un voto del Parlamento. Realmente en difícil de democracia era de políticas de growth, heat strain. C'est la même chose avec Israël. Il y a un organe de presse. Hay un medio de comunicación, una revista en línea de habla alemana llamada Republik, que publicó un artículo la semana pasada titulado ¿De verdad no hay cooperación militar entre Suiza e Israel? Hicieron una investigación notable, porque nadie nos había dicho eso nunca. El gobierno no informa al respecto. Toma sus decisiones sin consultar a la población, o más a menudo, sin consultar siquiera al Parlamento. Remember esta, que es una posición militar extremadamente estrecha. Luego de otro tipo de ejemplo, pero no activo, Et puis, mais juste un chiffre, un. Ils ont obtenu du département. Obtuvieron del Departamento de Defensa la información sobre el número de visitas oficiales suizas, es decir, de militares suizos y empleados del Departamento Militar Suizo en Israel durante los últimos 12 años, más de 1.200 viajes oficiales, lo que hace un promedio de 100 viajes por año, es decir, unos 2 viajes oficiales por semana. Si eso no es una cooperación militar intensa, no sé qué lo sería. Y luego hay muchos otros ejemplos, evidentemente, también en las compras de armamento y todo eso. Así que, en fin, tenemos este déficit de información que en mi opinión es un déficit democrático. Justamente hay F-16 que pasan por encima de mi casa. No sé si se oyen hasta Tokio. No se oye nada, pero bueno. Cuando hablamos de la seguridad, de la política de seguridad, hay F-16. Ese también es uno de los problemas, ¿no es así? Ahora, cuando pensamos durante nuestra administración, se ve en el Ministerio de Defensa, la cooperación solo se concibe dentro del marco de la OTAN y de la Unión Europea. Ya no se piensa, ya no se imagina la cooperación en otros lugares, también con otras potencias. Así que, en mi opinión, es verdad que la seguridad suiza conceptualiza la sécurité suisse seulement avec des partenaires d'un côté. Alors, c'était des F-18, hein, j'ai dit F-16. Entonces, eran F-18. Dije F-16, evidentemente, F-18. Ya ni los contamos. No creo que vayamos a desarrollar una cooperación militar con Rusia. Además, eso sería una violación de la neutralidad. ¿Cómo violamos nuestra neutralidad con Israel? Yo creo que lo que sería de nuestro interés es intentar mantener capacidades propias, al menos en ciertos ámbitos, por tanto, capacidades industriales en el ámbito militar. Y para eso,
es insensible a su Unión Europea, sobre todo la Unión Europea. Avec l'Union européenne, surtout l'Union européenne. Mais pas dans un sens où on achète des produits de l'Union européenne. Pero no en el sentido de comprar productos de la Unión Europea, sino más bien de tener una cooperación industrial con la Unión Europea, como tenemos cooperaciones en el ámbito farmacéutico, en el de las máquinas, en todos los ámbitos. Es una cooperación que, dados los desafíos tecnológicos, me parece indispensable, y no creo que sea contraria a la neutralidad. Dicho esto, cuando se puede diversificar, hay que diversificar. Y me gustaría dar un ejemplo. Hubo, creo que a principios de noviembre, una gran delegación británica, encabezada por el primer ministro, que viajó a Turquía para firmar un importante acuerdo de cooperación militar entre el Reino Unido y Turquía. Turquía es un país emergente que invierte mucho en la industria de defensa, especialmente en drones. Al comienzo de la guerra en Ucrania, vendían drones a Ucrania mientras mediaban con Rusia, por cierto. ¿Por qué Suiza, obsesionada con las capacidades tecnológicas de Israel o de Estados Unidos, no podría desarrollar cooperaciones en el ámbito de la defensa con países emergentes? En este caso he hablado de Turquía, pero imagino que Corea del Sur también podría tener cosas que ofrecernos, u otros países. Pero efectivamente intentar diversificar, intentar ampliar, lo que también nos permitiría tener horizontes más amplios y desarrollar otros tipos de influencia y de cooperación con esos países que también invierten mucho dinero en innovación. Sí, es un muy buen punto. Y al final, para ti como diplomático, ¿crees que esta iniciativa también podría reforzar la diplomacia suiza? Así que no solo la política exterior, sino también lo que vosotros, los embajadores, hacéis fuera de Suiza. Creo que también hay una disposición en la iniciativa, y sobre todo en el contraproyecto. Yo creo que hay que votar sí al 2A, por cierto. El contraproyecto pide aumentar las actividades de mediación de Suiza. Sí, eso es. En mi opinión. Y además, el contraproyecto aún no es seguro que esté en la papeleta. Al final, porque el Consejo Nacional todavía no ha terminado el debate, ¿verdad? Entonces espero que haya el contraproyecto, personalmente, porque considero que el contraproyecto es mejor que nada. Ahora bien, propongo votar sí a ambos. Entonces, primero, en cuanto al papel de la diplomacia suiza, evidentemente, si la neutralidad cuenta con un apoyo popular lo bastante fuerte como para tener una nueva disposición constitucional, eso reforzará claramente nuestra imagen y nuestro papel en el mundo. Porque creo que el tipo de neutralidad que la mayoría de los suizos desean no es una neutralidad pasiva, sino una neutralidad activa. Es una neutralidad que busca contribuir a la resolución de los conflictos y de los grandes problemas mundiales. Así que, evidentemente. Y luego, si se aprueba el contraproyecto o incluso la iniciativa, el Consejo Federal tendrá que sacar las consecuencias en términos de recursos. Porque sí, desde hace muchos años nos superan en el ámbito de la mediación, Noruega, Qatar, los Emiratos Árabes, Turquía y otros, también es porque no invertimos suficiente dinero. Creo que el presupuesto para las actividades de promoción de la paz, de la democracia, de la mediación, ¿cuánto es? Está en torno a 80 millones al año, quizá incluso un poco menos. Está muy lejos de ser suficiente y está muy por debajo de lo que gastan otros países. Así que no hemos logrado o no hemos querido crear una verdadera fuerza de acción en materia de mediación. Ahora bien, evidentemente, cuando se comparan los presupuestos militares con los de la promoción de la paz, resulta ridículo. Con el precio de los F-35, los 30.000 millones dados al ejército, y luego se destina finalmente muy poco dinero a esas actividades. Por eso espero que si el contraproyecto, suponiendo que figure en la papeleta, o la iniciativa se aprueba, eso se traduzca también en un aumento, pero masivo, de las inversiones en las actividades suizas de promoción de la paz.
Oui, tout à fait. Il faut investir dans la paix. Sí, exactamente. Hay que invertir en la paz. Hay que invertir en la neutralidad. Jean-Daniel Roux, la gente que quiera encontrarte, ¿dónde puede ir para leer lo que escribes y ver el trabajo que hacéis en el centro? Les travaux que vous faites dans le centre. Alors d'abord, on a un website, hein, on a un site internet. Entonces, just bibishetsuar CTUF of Cheneman, Geneva Center for Neutrality, it's with Jurido Althro. Geneva Neutrality Crew. GenevaNeutrality.ch, je crois. Je vais mettre Sra ponte en descripción. Mets le lien. À part ça, Por favor, pon el enlace. Aparte de eso, yo escribo todas las semanas sobre temas de política internacional, donde intento reflejar mi visión de lo que ocurre en Sudán, en Oriente Próximo, en Ucrania. Esta semana fue sobre el G20 y sobre Trump, que no va al G20. La semana pasada fue sobre Sudán. La semana anterior fue sobre lo que está ocurriendo en el Caribe, con Venezuela, Colombia y el despliegue militar estadounidense en esa región. Así que creo que, si se quiere desarrollar una visión, intentar desarrollar una visión de la geopolítica mundial que no sea partidista, la gente puede leer mis artículos, que se publican todos los jueves en la Weltwoche. No sé si eso gustará al público socialista, y en el Quotidien Jurassien en francés. et dans le quotidien jurassien en français. la Weltwoche. La Weltwoche sigue publicando todo el espectro, tanto de la izquierda como de la derecha. De la gauche, de la droite, c'est encore un des... Pues bien, en mi caso, no se trata de artículos de opinión, sino realmente de textos en los que intento analizar un tema que me parece importante desde el punto de vista geopolítico en la historia del mundo actual. L'histoire du monde actuel. Je toujours aime tes interprétations. Siempre me han gustado las interpretaciones, los análisis. Así que todo el mundo, id a buscar a Jean-Daniel Roux en la Weltwoche, luego en el Geneva Center for Neutrality y en el Quotidien Jurassien. A todos, Jean-Daniel Roux, gracias por tu tiempo hoy. Jean-Daniel Roux, merci pour ton temps aujourd'hui. Merci. Muchas gracias, Pascal.